Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Continuando un poco con la discusión que hemos tenido sobre leer, escribir poesía, motivaciones, pasamos a un tema que quedó pendiente de aquella primera reflexión, que tiene que ver con lo relativo a, ¿es posible escribir poesía de calidad sin leer poesía? ¿Se puede partir acaso de una especie de tabula rasa, de una especie de generación espontánea, pues, mediante la cual usted pueda escribir poesía de calidad? Es hasta el final porque vamos a explorar ese asunto, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y tu anfitrión en este su espacio. Este subtema nos había quedado pendiente, por lo menos para su exploración inicial, debido a que se desprende de una de las posturas que se exponen frente a los motivos para leer y para escribir poesía, ¿cierto? Es decir, todos esos fundamentos, todos esos presaberes, como vimos en el episodio anterior, sirven al poeta para poder construir los textos o el poema en este caso que contiene esa poesía. Es decir, que evidentemente hay un aporte de orden personal, de orden experiencial, vivencial o reflexivo, puramente por parte del autor, en este caso del poeta, pero existen toda una serie de mecanismos, toda una serie de normas, toda una serie de acervo cultural poético, del cual se puede y se debe además, por lo menos según nuestra postura, echar mano para mejorar la calidad del poema. Y eso es lo que estamos viendo que cada vez se hace, de hecho, menos viable en la mente de muchos escritores, y en este caso concretamente de muchos poetas, que consideran, y es la postura que tienen, que es posible escribir poesía de buena calidad, es decir, que cumple unos parámetros que ya están fijados pues de fondo y forma, ¿cierto? Sin haber leído poesía o sin leer poesía recurrentemente. Ahí hay un poco un poco no, ahí hay mucho de esta especie de mitología fundacional, ¿cierto? Adánica, ¿no? O que tiene que ver pues con esa visión según la cual la poesía emana. De hecho, por ahí hasta he leído gente en redes sociales que dice que exuda poesía, pero bueno, eso ya es, eso es un despropósito a otro nivel. Pero lo que queremos de pronto puntualizar aquí es que, según esa tesis, la poesía emana, brota del poeta de una manera, por decirlo así, inconexa con el resto de la realidad, ¿cierto? Incontaminada, es impermeable pues al entorno, y que por tal motivo ellos no requieren leer poesía, ellos no requieren leer los grandes poetas, los grandes temas, estudiar las grandes escuelas de la poesía, porque o sea, son unas unidades autosuficientes en su convencimiento. Algunos de buena fe, otros no tanto. ¿Cuál es nuestra postura al respecto? Básicamente tres razones. Es un tema que uno diría hace 30 años, yo incluso hace 15 años, esta clase de cosas eran completamente claras, pero hoy en día, como decimos, al erosionarse pues los grandes conceptos, ¿cierto? Y las grandes certezas, pues todo se ha relativizado y todo se ha puesto, por decirlo así, en la balanza, y hay cuestiones que evidentemente siempre vamos a revisar de manera periódica, pero hay cuestiones elementales. O sea, como por ejemplo, si usted va a realizar, y es uno de los motivos que vamos a dar inmediatamente, o el primer motivo, pues, que tiene que ver eh, con la parte profesional del escritor, profesional del poeta que hemos abordado aquí en el canal, que también hablamos en el video anterior. No se puede, o sea, no es profesional conforme a una ética, ¿cierto? En ningún tipo de rama, usted ejercerla sin conocer los fundamentos, ¿cierto? Es como decir que yo voy a ser un cirujano y voy a operar a corazón abierto, pero yo no sé nada de anatomía. Yo nací pues con el talento eh,
para intervenir quirúrgicamente un cuerpo humano, pero yo no tengo ni idea de cómo funciona eso. Evidentemente hay una cierta hipérbole, perdón, de mi parte, pero se entiende el punto. Entonces acá, guardando las proporciones, sucede lo mismo con el tema de la poesía. O sea, yo considero, ¿cierto? Leo unos versos que he garapateado y ya con eso me parece que es suficiente. Entonces, primer motivo, no es profesional, ¿cierto? No genera tampoco además confianza, por lo menos para mí como lector de otros escritores y otros poetas, alguien que me diga que es que él no lee poesía porque él no le hace falta eso, porque él está inundado completamente, ¿cierto? Por la musa y por la inspiración permanente y que a él eso no le hace falta, él eso no lo necesita. Que de hecho la poesía es una mera expresión de sentimientos particulares que se eleva de alguna forma que, como siempre les he dicho acá en el canal, nunca terminan de explicar completamente eso cómo pasa, ¿cierto? Se eleva a categoría de arte per se y el asunto para ellos queda concluido. Segundo factor de importancia, y también que antes era palmario, elemental, era una perogrullada, ¿cierto? Pero hoy en día hay que volver a hablar sobre eso por la situación, como hemos dicho brevemente, sin embargo, la erosión tan profunda de las certezas en todos los campos del saber y del arte también. Los textos que se escriben sin un conocimiento previo, sin esos presaberes, sin esas técnicas, sin el manejo de determinadas temáticas, ya sea que usted escriba eh, con una versificación libre o con una versificación regular, por ponerles un ejemplo de forma, esos textos suelen ser de baja calidad, suelen ser mediocres, suelen ser expresiones de pensamientos, de sentimientos, de situaciones, de una cotidianidad que no logra desplazarse a un foco mayor. Es decir, lo personal es poético en la medida que roza lo universal, en la medida en que eso que usted escribe como ser humano, de pronto en China o en Finlandia o en Uganda o en otro lugar, cuando lo traduce en el espacio y en el tiempo, me toca a mí en este momento histórico acá en Colombia. El segundo factor, texto que se escribe sin la correspondiente eh, situación de estudio previo y sin beber de esas fuentes suele ser de baja calidad, suele ser eh, mediocre. Entonces es importante que nosotros tengamos siempre en cuenta todas estas circunstancias, porque de otra manera eh, no vamos a poder escribir textos de buena calidad. Y eso nos lleva también a la última razón, que fue la primera que estuvimos comentando, que la poesía y que se une, es conexa a esta razón, ¿cierto? La poesía no está, no aparece o no surge por actos puramente fundacionales de, de, quien la, de quien la produce. O sea, la poesía bebe de toda una tradición, ¿cierto? Que en diferentes cánones, por ejemplo, en el canon occidental usted la rastrea, por ejemplo, desde Homero, por ejemplo. Usted puede hacer todo un rastreo, toda una genealogía de la poesía. Entonces, pese a que tiene unos elementos de orden subjetivo y personal, por supuesto, porque si no sería el otro extremo, ¿no? Que es un plagio como servil de todas esas formas y no tendría como una unidad vital. De todas maneras, a lo que está realmente anclada es a esa tradición. No está anclada a múltiples y diversas, variopintas, eh, por decirlo así, epifanías y, ¿por qué no decirlo también? Y apoteosis personales, ¿cierto? Privadas, sino que tiene que ver con toda una traducción. Entonces, en conclusión, no está anclada a un factor o a ese mito fundacional de yo me inventé la poesía y por eso yo no leo a nadie, no necesito leer a nadie porque la poesía reside en mí, en su plenitud. Dos, porque esas normas, ¿cierto? Eh, Además le dan profesionalismo, ¿cierto? Porque la poesía
tiene unas normas preexistentes y obligatorias al poeta, entonces brindan profesionalismo al texto. Y tres, que los textos que no pasan por un filtro de orden investigativo, de indagación, de disfrute, que nutren al poeta, suelen ser textos de mala calidad. De todas maneras, nos interesa mucho conocer cuál es tu opinión al respecto. ¿Consideras que, evidentemente, ese mito fundacional, privado, personal de la poesía puede suplantar a toda la tradición? ¿Que no afecta el profesionalismo, es decir, que se realiza una labor sin conocer los rudimentos y que aparte esa calidad no va a ser mediocre o baja, sino que se puede mantener? La discusión está abierta. Te invitamos a suscribirte al canal, a compartir el contenido, lo más importante, a comentar. No siendo más por el momento, nos veremos en un siguiente episodio de Epísteme Colombia Literatura.